Bienvenido a un nuevo capítulo del podcast Emprendiendo con Solsi y Claudio. Esta vez cambiamos el formato porque vamos a hablar de cómo postular a fondos públicos para obtener financiamiento para los proyectos de nuestros emprendedoras y emprendedoras. Sí, bueno, y tenemos una tremenda invitada el día de hoy, Jessica Riquelme, quien es jefe de proyectos en la Corporación Construyendo Mi Sueño y es especialista en la postulación a fondos públicos. De hecho, ha ayudado a muchas emprendedoras y emprendedores como usted a postular, así que la idea es que Jessica nos dé todos los tips y todas las cosas necesarias para que hagamos un buen proceso de postulación. Bienvenida, Jessica. Muchas gracias, Sosi, muchas gracias por la invitación. Claudio también, muy agradecida de estar acá. Excelente. Bueno, este es un tema que salió harto, que les preocupa a las emprendedoras y a los emprendedores. Nos dijeron mucho y hablen acerca de cómo postular a los fondos públicos. Hablamos ya en un capítulo anterior, no sé si te acuerdas, Claudio. Sí, en términos generales. En términos generales de las instituciones del Estado que prestaban apoyo a las emprendedoras y también a los emprendedores y de algunos fondos que habían en cada una de estas instituciones. Hablamos de FOSI, de Cercotec, de Corfo y de otras instituciones. Hablamos de los fondos que habían disponibles. Exacto, como de los fondos a grandes rasgos, Claro. pero no profundizamos en cómo postular de manera efectiva. Hoy día vamos a hablar justamente de eso. Jessica, cuéntanos, ¿cuáles son las claves para postular a estos fondos de buena manera y que uno pueda llegar a puerto, pueda llegar a ganarse el proyecto? Mira, Claudio, la verdad es que una de las primeras cosas que puede sonar de perogrullo, pero es elegir bien el fondo. No todos los fondos sirven para lo mismo y para las mismas personas, ni para los mismos proyectos, ni para los mismos tipos de emprendimiento. Todos tienen un foco. Entonces lo importante es que podamos saber a qué estoy postulando y si yo encajo con lo que ese fondo quiere financiar o no. ¿Cómo lo hago? Ni siquiera tengo que profundizar y irme a las bases de postulación. Esto es mucho antes. Esto es leer la parte que se llama admisibilidad del proyecto. Esta palabra un poco compleja que puede sonar un poco rara, pero simplemente ver quiénes son admisibles para el proyecto. Y eso básicamente ver si cumple los requisitos. Siempre en admisibilidad y generalmente en todas las organizaciones y particularmente en Cercotec, que es uno de las instituciones con las que vamos a conversar hoy, siempre tiene muy clara la admisibilidad. Y si tú tienes más de 18 años, si tienes una idea de negocio o si tienes un negocio formalizado o si cumples con tal o cual requisito, postula esto. Entonces, primero hacer el check. Súper importante lo que dices tú, Jessica, porque muchas veces uno pierde mucho tiempo armando una postulación y después no cumples la admisibilidad. A mí cuando me tocó ser gerente en Cercotec varios años, me acuerdo que alrededor de un 20% de la gente que postula no cumple con los criterios de admisibilidad y queda fuera en el primer corte. Entonces, súper importante porque la gente entienda que postular requiere muchísimo tiempo y esfuerzo y ver, ¿me conviene o no me conviene postular? ¿Ya? Eso es como, me parece súper clave. Sí, y ahí hay otro tema súper clave que tú tocas. Ese 20% de personas que quedan fuera en el primer corte, ni siquiera se ve el título de su postulación. Entonces, todo el trabajo que hicieron no sirvió para nada. Entonces, súper importante primero definir si es que el fondo me va a servir o más que eso, si es que yo soy parte del foco del fondo o no. Oye, Jessica, y de partida, ya, si por ejemplo yo soy un emprendedor, estoy recién adentrándome en el ecosistema de emprendimiento, de los fondos concursables que hay disponibles, y tengo dudas o no tengo mucha claridad, no sé entender bien si cumplo o no cumplo con los requisitos de la admisibilidad. ¿Hay algún lugar donde yo pueda ir o algún número quizás donde yo pueda consultar y obtener un poquito más información de esto o una pequeña orientación? No que me ayuden a postular el proyecto, sino que a que me digan, mire, sí, usted podría calificar para esto o usted no podría, pero hay otro que usted podría postular. En el caso de Cercotec, Cercotec cuenta con una oficina regional que se llaman puntos MIPE. ¿Ya? Presencialmente se puede hacer consulta y ahí te orientan. Pero principalmente hoy en día todo este tipo de información está en línea. De hecho, estos puntos MIPE, por ejemplo, son puntos regionales. Entonces, estamos hablando claramente para, no sé, en el caso, por ejemplo, de Santiago, que es tremenda región, hay un solo punto MIPE. Ya. Entonces, evidentemente que puede ser complejo para las provincias que están un poco más alejadas del centro de la región. ¿Ya? Entonces, yo
sugiero más meterme siempre en lo que son la página web, y siempre ahí hay puntos de contacto, correos electrónicos y teléfonos. Perfecto. Sí, hay un tema que muchas veces también sirve, que tiene que ver con los municipios. La mayoría de estas instituciones públicas tiene alianza con casi todos los municipios del país. Entonces, muchas veces los municipios también cuentan con la información, las oficinas de fomento productivo, o en su símil, las OMIL. Ya muchas veces hay algunos municipios que no tienen oficina de fomento productivo, pero lo ve la OMIL. Entonces, yo me dirijo allá y hago alguna consulta y quizás ahí puedo pedir orientación acerca de si yo puedo postular a ese fondo o no. Sí. Ahora, en el caso aquellos emprendedoras o emprendedores que tengan algún grado de vulneración social, que tengan, ahí estén bajo el 60, 40% del registro social de hogares, pueden también acudir a lo que es FOSIS. Ya son programas que se escapan un poco de lo que es, ya no depende del Ministerio de Economía, que son más iniciales, pero también ahí hay en la web, y funcionan mucho con los municipios. Ahí también pueden encontrar mucha información en los municipios de las oficinas de FOSIS. Sí, de hecho, algo muy interesante que lo nombramos en el capítulo también anterior es que hoy día, este año 2025, se inauguró un portal que se llama miportalemprendimiento.cl, donde se reúnen distintas instituciones del Estado, FOSI, INDAP, Prodemu, Cernamed, y van todos los fondos a los cuales puedes postular, ¿ya? Todavía no se une Cercotec, quizás más adelante Cercotec también se una a este portal de emprendimiento, pero uno puede ingresar con su root, con su clave única, y de acuerdo a tu perfil, ahí mismo te dicen a cuáles tú puedes postular, y eso es una ayuda tremenda. O sea, de acuerdo a tu perfil, a tus características, tú puedes optar por todas estas postulaciones, Perfecto. y eso es una gran ayuda. Súper ayuda. Oye, y una vez entonces ya, yo determiné que cumplo la admisibilidad. Ya sé más o menos a cuál postular, ya. Y ahora ya, al momento de empezar a redactar, por decirlo así, a llenar el formulario, ¿cuáles son las claves en que yo debería fijarme para tratar de llegar a terminar con una postulación exitosa? Aquí me voy a poner un poco fome, porque esto es lo que no le gusta a nadie, pero que es clave. Antes de incluso empezar a redactar algo, tengo que leerme las bases. Son documentos que son largos, yo no estoy diciendo que sea una parte entretenida del proceso de postulación, pero es necesario leer las bases. Sobre todo hay un tips en cuanto al tema de la lectura ya después más focalizado, una vez que hago la lectura como completa. Las bases tienen todo, incluso las tablas de cómo me van a evaluar mis respuestas. Porque por tema de transparencia del concurso, todos tienen que saber qué les van a evaluar. Y eso es otra cosa que aprovechamos como de dilucidar esta duda medio de mito urbano, de que dicen de acá siempre se ganan los mismos, los fondos. La verdad es que los fondos, si alguien se lo gana más de una vez, es porque precisamente ya manejó el tema de las bases y sabe cómo lo van a evaluar, pero no es que tenga información privilegiada, la información está en las bases. Al punto de que si, por ejemplo, a mí me piden, necesito que usted me defina sus segmentos de cliente, que eso va en cualquier fondo concursable, en la tabla le van a decir, si usted me define un segmento de cliente, va a tener tanto puntaje. Si usted me define 2 segmentos de cliente, va a tener tanto puntaje. Y aún así, hay muchas personas que definen uno o no definen ninguno, versus a otro que a lo mejor fue mucho más taxativo, más cortito, pero definió 3 segmentos de cliente. Y obtuvo el puntaje total de esa etapa, ¿ya? Entonces, a ese nivel de importancia en la lectura de las bases. Claro, no es solamente llenar el formulario, sino que No. ir a las bases primero y ir paralelamente viendo cómo lo hacemos de mejor forma. Claro, probablemente si alguien se lo ha ganado más de una vez es porque sabe cómo hacerlo correctamente o de la mejor forma de hacer la postulación. Claro. O sea, ahí uno debiese tener todos los puntos para optar a la máxima nota y al máximo puntaje. Que muchas veces las escalas son distintas también. Hay algunos fondos que son de 1 a 7, otros que son de 1 a 5, de 1 a 3. O sea, las escalas van cambiando con el tiempo. Y a pesar de que las bases no se modifican tanto de un año a otro, o sea, la gente podría adelantar leyéndose las bases del concurso anterior, todos los años hay algún cambio. Generalmente cambian los niveles de cofinanciamiento que exige, o cambian, no sé, los requisitos de postulación, o cambian la manera de evaluar. Van cambiando, entonces las bases siempre hay que leerlas. Yo estoy súper de acuerdo con lo que dice Jessy. O va cambiando el foco también a veces. También.
eso, has dado en el clavo en un tema súper importante que siempre también está en las bases. Los concursos tienen focos regionales. Si hablamos de Cercotec en general, cada región tiene un foco distinto. Entonces también muchas veces la gente se compara con otro amigo que está, no sé, alguien en Puerto Montt y ve que su proyecto era algo a lo mejor más simple que lo de él, pero él se adjudicó y yo no. No sacamos nada con comparar. Son concursos distintos, son focalizaciones distintas. Entonces tengo que enfocarme en lo que en mi región están pidiendo y si es que yo encajo ahí. Y lo otro importante, y que lo mencionó solapadamente Sol Siré, tiene que ver con el tema de los requisitos no solamente de admisibilidad, sino de cofinanciamiento. Y el cofinanciamiento va más allá de ese porcentaje que a mí me piden tener en dinero en efectivo, porque tengo que tenerlo en dinero en efectivo para cofinanciar el proyecto. Son porcentajes pequeños. Ya en Cercotec hoy en día han bajado considerablemente. Antes, unos años atrás, estábamos hablando ante pandemia de 10, 15%, hoy estamos hablando de 3 y 5 aproximadamente. Pero además de eso, debo considerar de que yo tengo que tener recursos para financiar el IVA de las compras, no solo el recurso del cofinanciamiento. Evidentemente me tengo que planificar, tengo que saber de qué tengo que financiar eso porque voy a tener que hacer ese gasto. Aquí detengámonos un segundo, porque claro, efectivamente, los proyectos ninguno me financia el IVA. Entonces, si yo, por El Estado ejemplo, no puede el financiar. Estado no financia IVA. Entonces, si yo estoy postulando un proyecto, a lo mejor, hablemos de números imaginarios para hacerlo sencillo, donde estoy pidiendo el proyecto en total son 5 millones de pesos. El IVA de eso, para hacerlo fácil, un 20% de eso es 1 millón. Entonces yo tengo que tener 1 millón solo para pagar el IVA de ese proyecto. Entonces es muy importante ahí que uno saque bien las cuentas, porque una cosa es el cofinanciamiento, que como tú dices, que bueno que han bajado los porcentajes, 3-5%, pero tengo que tener el IVA para poder ponerlo, porque me imagino que a muchos le debe pasar que de repente se ganan un proyecto y después no tienen de dónde sacar ese IVA, entonces al final se ganaron un proyecto y se les hace difícil ejecutarlo porque no tienen esa otra parte para financiar. Sí, y hay muchas veces que las emprendedoras o emprendedores que postulan, por ejemplo, al emprendimiento o a la abeja, dicen, bueno, pero yo no estoy formalizada, no lo requiero. Pero resulta que uno de los principales requisitos es que una vez que tú te adjudicas el fondo, lo que debes hacer es formalizarte. Por tanto, las compras sí las tienes que hacer con tu nueva empresa y por tanto sí tienes que tener el gasto del IVA. Y es algo que muchas veces no se considera. Claro, incluso aunque no pudiesen ocupar el IVA porque no están formalizados, igual el IVA hay que pagarlo. Todas las compras al final del día lo terminan pagando, claro. Sí, pero hay un tema importante porque en el fondo, como precisamente los fondos que van apuntados a ideas de negocio que no están formalizadas todavía y hacen este paso de la formalización, empiezan a conocer este mundo de estar formalizado. Y uno de los motivos por los cuales el IVA no lo puedo financiar con el fondo, porque son fondos públicos y impuestos no se pueden financiar con impuestos, es porque además ese IVA yo lo voy a recuperar. Voy a quedar bajo el root de mi empresa y cuando yo empiece a vender, yo voy a tener un colchoncito, para decirlo así bien en simple, que me va a permitir que todas las primeras ventas yo voy a ir recuperando ese gasto que ya hice porque no voy a tener que pagar esa IVA de ventas hasta que se me acabe este colchoncito. Entonces, no es, y por eso igual es importante informarme. Y en las bases lo repiten y lo subrayan como 10 veces de que no pueden financiar el IVA con el fondo concursable. Pero claro, es entendible que si el emprendedor está funcionando de manera informal y no conoce el mundo del tema del IVA, Claro. se confunda un poco. Entonces, aquí es importante que le estamos dando este tips. Oye, y nuestros amigos quieren conocer, siempre quieren conocer más o menos de cuánto es el financiamiento y qué es lo que podemos financiar. O sea, fondos hay muchos, pero centrándonos un poquito en lo que pasa en el ecosistema de Cercotec. ¿Cuáles son los tipos de fondos y desde hasta cuánto van más o menos los financiamientos? ¿Qué se puede financiar? ¿Y qué se puede financiar? Mira, en general en Cercotec es bastante fácil de visualizar porque hay como dos tipos de fondos. Uno que está pensado para los negocios que no están formalizados, que están iniciando, y otro para los negocios que ya están formalizados. En el caso de los no formalizados hay diferencia en cuanto a para mujeres, hay focalizado, ahí tenemos el Abeja, el Pioneras que surgió este año, ya como segunda versión ya nacional. El año pasado hubo
un piloto, gracias Orcire, un piloto, y que va orientado a actividades económicas que se han sido tradicionalmente de hombres, pero que lo están ejecutando ahora mujeres. Y está el semilla tradicional, que es abierto a todo público en el fondo que tenga una idea de negocio. En ese caso, para los que están comenzando, estamos hablando del orden de los 3,5 millones de pesos. Año a año se ha ido modificando un poco, pero ese es el horizonte más o menos de financiamiento. Y más que lo que puedo financiar, yo me enfocaría en lo que no puedo financiar, porque lo que puedo financiar es mucho, sobre muchos aspectos del negocio. Puedo desde acciones de marketing hasta comprar activos, que es lo que más le gusta hacer Cercotec por lo demás, la compra de activos, porque son cosas que se sostienen en el tiempo, que producen dinero. Varias cosas así. Exactamente. Cuando yo compro activos, eso generalmente es una inversión que lo que hace es generar nuevas ventas y un crecimiento. En cambio, comprar insumos, Claro, se me van a Rápidamente gastar y se se me van. claro. entonces no veo mucho más cambio en un negocio cuando invierto que cuando financio capital de trabajo. Pero ¿qué es lo que no puedo financiar? Vehículos, punto 1. Yo no puedo financiar vehículos, y eso es algo que normalmente nos consultan, y hay mucha gente que tiene de negocios asociados a temas de vehículos, incluso temas de transporte, turismo, algo donde sus principales activos son vehículos, y cualquier vehículo que necesite patente, o sea, permiso de circulación para circular, no se puede adquirir, ni mejorar, ni nada que tenga que ver con vehículos. Eso en términos generales. Ya hay otras cosas que pueden ir variando las bases año a año. Lo otro que no se pueden financiar, a no ser que las bases lo estipulen así, en algunos programas de emergencia se ha permitido, pero por norma general son gastos previos. Gastos previos al inicio del concurso, al inicio del programa, al inicio de mi formalización. Yo no puedo financiar nada que se haya hecho antes de la formalización. Perfecto. Entonces, eso es importante. ¿Por qué? Porque a veces, por error, yo considero algunos gastos, los hago y pienso que los voy a poder rendir o recuperar. Y Cercotec le dice, claro, no. Tampoco puedo financiar deuda. Claro. Es que es súper importante. Tengo una deuda previsional, Claro. mis trabajadores, la quiero financiar para poder invertir después. Eso no se puede financiar. Por ejemplo, un gasto previo, pregunto para tratar por ejemplo, si yo para formalizarme necesito contratar a alguna asesoría de abogado, que es para formalizarme, pero igual es previo a la formalización. ¿Se puede o no se puede? Los gastos de formalización en las bases últimas han estado incorporados como gastos que se pueden financiar. Perfecto. Pero la factura, la boleta, el comprobante de eso va a estar emitido con fecha posterior. Perfecto, ya. Exactamente. Entonces, sí se puede, claro, pero no. Todo tiene que tener fecha posterior a la fecha de adjudicación del concurso. Bueno, A no ser casos de emergencias, como dice Jessica, que se ha permitido, pero son casos muy excepcionales. Por ejemplo, el incendio de Valparaíso se permitió. Ya, Sí. pero teníamos un había una situación de había una emergencia, situación de claro. emergencia. Sí, de hecho todos los programas, por si hay alguien que nos está escuchando, supo de los programas de emergencia post-COVID o durante la pandemia o durante lo que se provocó durante el estallido social también acá en Santiago, que también hubo algo de reconstrucción. Todo ese tipo de programas de emergencias sí consideran estas cosas porque se entiende que es para ayudar a los gastos que ya hicieron. Pero cuando yo estoy comenzando un negocio, no me van a dejar financiar deuda de ningún tipo para atrás. Jessica, ahora que ya pudimos ver, como consultó Claudio, los montos más o menos y en qué se podía invertir, me gustaría saber cuáles son como los elementos claves para hacer la postulación ya del producto, del servicio de una manera exitosa, porque todos se preguntan ya, pero ¿cómo lo hago para que mi producto, mi servicio destaque por sobre los demás y mi proyecto en el fondo se adjudique los fondos? Porque vemos que postulan 40.000 y que se lo adjudican, no sé, menos del 10% de los que postulan. Entonces, ¿cómo destaco entre estos porcentajes? ¿Cómo me lo gano? Mire, aquí hay un tema puntual y súper específico y que puede ser muy obvio, pero Cercotec y cualquier institución en general, la forma que tiene de validar el negocio es a través de los clientes. Si yo tengo claro mi segmento de clientes y yo le digo a Cercotec, mira, esta gente está interesada en mi producto y esta gente me va a comprar, de ahí parte bien la propuesta. E incluso esto está validado, esto no es un invento mío, y si ustedes revisan las bases, cuando ven las tablas de postulación,
no todos los ítems de la postulación valen lo mismo, están ponderados. Y lo que más vale es el segmento de clientes y después la propuesta de valor. O sea, ni siquiera la propuesta de valor, que se supone que es lo que yo ofrezco, es lo que más vale en la postulación. Lo que más vale es que yo tenga identificado quién me va a comprar esto. Porque si no tengo tan claro quién me lo compra, claramente hay un problema, porque no le estoy solucionando una ansiedad a nadie. Y eso es lo que finalmente se busca con cualquier proyecto o emprendimiento, es solucionarle un problema o una necesidad a un segmento objetivo. Y debo tenerlo claro. Por eso, y vuelvo a reiterar, la definición de los segmentos de cliente es lo que más pesa en la postulación. De hecho, lo hemos conversado, Jessica, con Claudia. Sí, varias Yo creo que hemos sido muy majaderos con este tema, pero de Que es que importante. Si no hay cliente, no hay negocio. y acá está. Acá está probado que Cercotec también lo considera. Oye, y aquí viene el proyecto, porque pueden haber proyectos en distintas etapas. Yo a lo mejor voy a recién iniciar o ya tengo mi negocio. Sácame de la duda, porque a lo mejor son procesos y concursos distintos, o a lo mejor son el mismo concurso. Y si son el mismo concurso, me da más puntos si yo ya tengo clientes, porque una cosa es tenerlo identificado cuáles son, y otra cosa es tenerlo identificado y ya tener a los clientes, o sea, ya haber generado venta. No, son concursos distintos. Ya. No se mezclan. De hecho, hubo algún momento, esto siempre es sujeto a las bases de postulación que vayan a salir el próximo año, porque cada año han habido ciertas modificaciones y hubo un tiempo en el cual mezclaron un poco, pero era solamente aquellos que llevaban hasta un año o que no estaban formalizados. Perfecto. Esa era la máxima mezcla que se hizo entre alguien que ya está funcionando formalmente y alguien que no. Pero en general son concursos distintos. ¿Por qué? Porque como bien tú dices, el que ya está funcionando, ahí Cercotec ya no solamente te va a pedir, obviamente, los segmentos de cliente, pero ¿cómo valido, si yo estoy funcionando, de que efectivamente ese segmento de cliente existe? Con la FED. Con la peste, que está funcionando el negocio, claro. Porque para postular te piden un mínimo de ventas. A las empresas que ya están funcionando, que postulan al CRECE, que es el fondo que está para las empresas que ya están funcionando con más de un año de funcionamiento, les van a pedir un mínimo de ventas. ¿Ya? Exacto. La única escalada que hace Cercotec ahí en algunos años, porque algunos años los hace y otros años no, por eso siempre es importante revisar las bases, es el hecho de la cantidad de ventas que te piden de acuerdo al tiempo que lleves. Muchas veces cuando está funcionando y lleva menos de un año o hasta 2 años, un año que también lo hicieron, te piden un poquito menos de ventas. Perfecto. Te bajan un poquito el requisito. Y los que llevan más te piden el estándar. Sí. Bueno, eso va cambiando todos los años. Y también la lógica, porque tú, como nos decía, en emprendimiento lo más importante es el segmento de cliente y después la propuesta de valor. Pero en el CRECE, que ya son empresas consolidadas, varía todos los años, pero uno de los temas más relevantes es el impacto que va a tener la inversión en el negocio. O sea, si es que yo estoy pidiendo una maquinaria, eso me va a aumentar las ventas en cuánto. ¿Cuánto yo voy a ser capaz de crecer con lo que estoy pidiendo? Si voy a atender quizás a otro segmento cliente, voy a abrir otra sucursal, pero en el fondo lo que mejor se mide es impacto en el negocio, y eso es fundamental. Perfecto. Hay instituciones del ecosistema de emprendimiento, no que te llenen el formulario, pero sí que en el fondo te vayan preparando para que tú puedas entender muy bien y hacerlo de mejor manera los formularios de postulación. Mira, yo diría que los centros de negocio lo que hacen es capacitar a los emprendedores de manera general, porque hacen siempre cuando están cerca las postulaciones, empiezan a hacer charlas con respecto al tema de las bases, de los fondos, del modelo de negocio, que principalmente es lo que tengo que tener claro para poder postular. Ahí es donde está el segmento de cliente, la propuesta de valor, los recursos clave. Y son de acceso gratuito. Yo puedo conectarme independiente de la región en la que esté, adecuarme, buscar el horario que me acomode, y está esa opción como amplia. Yo aquí voy a hacer una nota al pie con tu pregunta, porque así como hay algunas instancias válidas de los centros de negocio, o a veces charlas, la Corfo igual de repente hace charlas, hay que estar pendiente ahí de los organismos públicos. Hay algunos organismos privados que también ofrecen un montón de... ¿Quién cobra? y cobran y todo, y te garantizan que se van a ganar el fondo. Por favor, alíjense, salgan corriendo, algo Ya, que no tú- cuesta, porque nadie te puede garantizar. Claro, o sea,
es súper válido que alguien con un asesor quiera cobrar por su asesoría para el fondo, pero si él garantiza que te vas a ganar el fondo, yo diría que es una red flag. Como Sí, sí. es una red flag para salir corriendo. Si a mí me garantizan, no, tú me pagas esto y yo te garantizo que te vas a ganar el fondo. Exacto. Es una red flag, así que ojo ahí. Siempre ojalá verlo en las páginas oficiales de Cercotec, de la Corfo, de la institución en la que yo quiera postular. Siempre estar pendiente de las páginas oficiales. Perfecto, perfecto. Sí. Oye, Jessica, bueno, hablamos de fijarse muy bien dentro de las bases, cómo me van a evaluar y darle mucha más preponderancia, ¿cierto? Fue un tip súper bueno y genérico para ustedes. Cuidemos de hablar más acerca de lo que va a ser mejor evaluado en las bases del concurso, ¿cierto? Pero muchos de estos fondos también están pidiendo desde hace un tiempo tener un video pitch, Así es. ¿cierto? Mostrar tu negocio en 2 minutos, en 3 minutos, algunos 5 minutos, depende mucho. Por favor, de repente deja hasta 5 porque son más complejos, hay que explicar más. Cercotec, de repente 2, 3 minutos, también está definido por base. Y muchas veces si les piden un video de 2 minutos y ustedes hacen de 3, a los 2 minutos lo van a cortar. Entonces, tienen que hacerlo de acuerdo a lo que indican las bases. Pero, ¿cómo podríamos hacer para hacer un buen pitch del negocio? ¿Qué tiene que contener ese pitch? Mira, primero que todo, antes del contenido, un tips importante. El tiempo que les den, ustedes multiplíquenlo por el 80% y preparen un video de ese tiempo. Porque si ustedes preparan un video, le piden uno de 90 segundos y preparan 90 segundos, le van a salir 95. Y los últimos 5 segundos no los van a ver. Y generalmente uno en los últimos segundos como que le da el cierre ahí de fuerza, el remate y el remate no va a salir. Entonces, si le piden 90, usted haga de 72 y le va a salir como 80 y tanto. Y va a estar dentro del rango. Eso primero que todo. Es importante. Primero que todo, porque siempre tendemos ahí a grabar un poquito más. Segundo, el tema también está estipulado súper bien en las bases. Y ahí yo, para aquellas personas que nunca han grabado un video pitch, nunca han tenido que grabarse explicando su idea de negocio, yo les diría, vayan a la parte final de las bases donde especifican qué es lo que tiene que contener y me armo un guión en base a eso. De presentarme, decir que mi producto, qué soluciono, qué necesidad o problema soluciono, a quién está enfocado, quién me lo va a vender y cuál es mi propuesta de valor, qué es lo que lo hace diferente al resto de las personas que están ofreciendo algo similar. Pero ahí importante con el tema de... ¿Y qué voy a lograr? ¿Y qué voy a lograr? ¿Y qué voy a lograr? Con eso. Con el fondo. Y quizás, no sé si todos lo piden, pero decir para qué estoy pidiendo los recursos y qué voy a lograr con eso. Sí, yo ahí insisto en el tema de las bases porque han ido variando. De hecho, los primeros años que hicieron esta innovación, porque antes no había que subir el video, cuando empezaron a pedir los videos, empezaron con un contenido, con un formato, y luego lo han ido cambiando. Entonces, ahí es importante, obviamente que en términos generales uno quiere como decir todo, pero yo me iría sobre todo a los que tienen menos experiencia. A los que tienen más experiencia, a los que ya se han adentrado en las redes sociales, graban y todo, les va a ser más fácil, pero ármense un guión con lo que les piden las bases, con todas las preguntas. Porque, así como yo les decía que están los porcentajes por los segmentos de clientes, cuánto me van a evaluar, también en la base está cómo me van a evaluar ese video. Y el video pesa el 40% de la postulación. Uy, Altísimo. oye, qué harto. Es el Súper 40% de la postulación. Entonces, ahí también hay otro tips y otra cosa a considerar, de que muchas veces puedo tener un proyecto súper bien armado en el papel, en escrito, pero si no lo supe defender bien en el video, me puedo perder una parte importante del puntaje. Y esto es muy competitivo. Es muy competitivo porque postula mucha gente. Entonces, un pequeño detalle me puede hacer quedar 2 décimas más abajo el puntaje de corte y Oye, ahí puede ser importante en el video pedirle a algún amigo, a la familia. ¿Qué te digan? Mira el video, ¿se entiende lo que hago? ¿Se entiende lo que ofrezco? Mira, esto me están pidiendo en las bases, estos 5 puntos en el video. Mira el video y lee esto. ¿Se entiende? Entonces puede ser un buen... Y dicen, no, mira, no se entiende muy bien. Bueno, hago otro. le voy a dar la segunda derivada, tú y como ahí como va a ir cerrando con este tips bien importante con lo que está diciendo Claudio, pero no del todo. Ya. No se lo muestren a la mamá, no se lo muestren al hermano que más los quiere. Muéstrenloselo a esa amiga, a ese amigo que no tiene pelo en la lengua para decirle cuando va saliendo mal vestido de la casa.
muéstraselo y muéstraselo ojalá a alguien que no sepa lo que ustedes hacen. Porque si esa persona que no conoce lo que ustedes hacen entiende el video y es capaz de decirte, sí, me convenciste, es mucho mejor, porque si se lo muestran a las mamás, las madres están predispuestas a decirle que lo hizo maravilloso. Y las personas que leen sus propuestas y que ven sus videos, no los quieren. Porque no los conocen, no porque sean mala gente, pero no los quieren. Entonces muéstraselo a alguien que sea más objetivo. Perfecto. Oye, excelente recomendación. Excelente recomendación. Yo puedo dar una más, porque a mí me ha tocado evaluar videos. Que cuiden la luz, que cuiden la iluminación para que se vean bien, que se graben con cierto nivel de espacio, o sea, que cuiden algunos elementos ordenado. técnicos importantes, porque cuando muchas cosas entran por la vista, entonces si el video está bonito, el evaluador lo va a mirar de otra manera. Claro, que no estén los calcetines colgando aquí detrás del video, ¿cierto? Exacto, o sea, cuidar ciertos elementos, estar en un espacio donde no haya distracción detrás, donde la que se vea solo es la persona que está hablando. Y si tienen productos ya y servicios, mostrarlos muchas veces, tenerlos ahí, ya marca una diferencia. Así que eso también es un buen... Y que se escuche bien, revisen después que se vio bien y que se escucha bien. Porque hay gente que le pone música al video para que se vea más bonito y no se escucha nada de lo que hablan y eso finalmente es fatal. Así que no es un video promocional, ¿ya? Es un video para evaluar su postulación. Entonces, lo más importante es el contenido de ese video. Perfecto. Oye, entonces, para ir cerrando, ¿cuáles eran las claves, lo que hemos conversado todo este rato? ¿Cuáles eran eran 4 claves, ¿cierto? Eran varias claves, Varias pero claves. primero, postular al fondo que es, al que realmente está enfocado para mí. Revisar las bases y revisar las bases. Eso, muy bien. Exacto, porque para hacer la postulación tengo que seguir revisando las bases, para armar el video tengo que seguir revisando las bases. Ahí está todo, ahí va a estar cómo me van a evaluar. Así que de las bases va a depender y de cómo yo sepa leer y sepa traducir esas bases, es como me va a ir probablemente Exacto. en la postulación del proyecto. Así es. Bueno, oye, agradezcámosle a Jessica, nuestra invitada, que nos acompañó en este capítulo. Muy agradecidos con Claudio de todos tus tips y yo creo que también las emprendedoras y los emprendedores en sus casas van a estar muy agradecidos de todos estos tips porque les van a servir para postular a los distintos fondos. Así que muchas gracias, Jessica, por asistir. Muchas gracias por la invitación, Sol y Claudio. Que sigan ahí con sus podcasts. Síganlos, chiquillos, síganlos. Eso, vayan a seguirnos Exacto. a nuestras redes sociales. Háganle caso al experto. Háganle caso a la experta, a la corporación construyendomisueños.cl también. Sol-emprendedora social para que nos sigan. Y Jessica, tus redes. Jess Riquelme es mi Instagram, así Eso, que eso. ahí estamos. Eso, nos vemos. Súper. Que tengan muy buen día. Bien. Chao, chao. Chao.